aprobó declarar persona no grata a la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum. Él ha dicho, el congresista Muñante ha dicho, país que protege a golpistas se hace cómplice del golpismo, pero claro, la respuesta del gobierno mexicano ha sido: nosotros estamos facultados para otorgar asilo de acuerdo también a la independencia que tenemos como país de considerar si la persona que lo pide es o no perseguida política. Ahí también hay una atribución del país concedente en este caso. Claro. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que el Congreso o no cree que el Congreso se ha adelantado cuando mañana habrá una postura final del gobierno y sabremos finalmente si el gobierno le entrega o no le entrega el salvoconducto? No, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que el Congreso ha hecho su papel de fiscalizador y que además pues representa, digamos, la voz popular, ¿no? Y creo que en esta situación tan adversa para los intereses de la justicia en nuestro país, evidentemente se necesita que el Congreso tenga un pronunciamiento político en ese sentido. Entonces, claro, el país México, cualquier otro país, en su momento decide, ¿no? En base a su percepción de las cosas, si es que otorga o no otorga el asilo. Sin embargo, hay criterios y convenciones que se tienen que respetar y México deliberadamente, a través del gobierno de la señora Sheinbaum, ha decidido no acatar las reglas que rigen sobre el asilo diplomático. Por ejemplo, el día de hoy hacías mención sobre mi intervención. Leí en el Pleno lo que dice el artículo 3 del título preliminar de la Convención de Asilos Diplomáticos. Dice con claridad que no corresponde el asilo para aquellas personas que están siendo procesadas por delitos comunes. Y la señora Betsy Chávez está procesada por delitos comunes, como el delito de rebelión y el delito de conspiración para la rebelión. No son delitos políticos. Claro, sobre eso tengo dos preguntas para usted. ¿Por qué no se actuó de la misma manera con el presidente brasileño, por ejemplo, luego del asilo de la señora Nadine Heredia? La señora Nadine Heredia tiene hasta una condena. No solamente está procesada, sino condenada. ¿Por qué hay una vara distinta? Lo que pasa es que lo que hoy se decidió en el Parlamento es una moción que ha sido presentada varias semanas atrás y se ha puesto en consideración el día de hoy en el Pleno por la coyuntura, pero no es que se presentó el día de ayer. Esto ha sido incluso aprobado ya hace semanas atrás en la Comisión de Relaciones Exteriores y que se vio, digamos, impulsada más que nada por las declaraciones que la señora Sheinbaum ha venido señalando con respecto a nuestro país. Entonces, si uno aprecia la moción, claramente se señala, no se rechaza el otorgamiento de asilo, sino las declaraciones que ha venido dando la señora Sheinbaum, lo que no ha pasado, por ejemplo, en el Brasil. Nunca hemos escuchado al señor Lula da Silva pronunciarse sobre la política interna de nuestro país, ¿no? Usted lo que dice es la señora Sheinbaum se ha referido a que Pedro Castillo fue derrocado. Claro, y eso, ¿no? Y muchas cosas más. No hubo el tema del golpe, que ella no tiene clara la figura tal y como ocurrieron los hechos y que ha tergiversado, ¿no?, la narrativa favoreciendo a Castillo. Claro, y ha respaldado el golpismo, ¿no? Y eso es algo que la OEA, en mi juicio, debería condenar enérgicamente. Pero ahora explíquenos qué pasa con el Congreso del Perú, el Congreso justamente del país donde el señor Castillo anunció la disolución del Parlamento e intentó un golpe de Estado, porque el Congreso lleva más de 1000 días sin resolver la inhabilitación de Pedro Castillo y sin finalmente atender estos oficios sobre la situación de la propia Betsy Chávez. Muchas gracias por la pregunta. No hay una contradicción ahí. Ustedes le están reclamando a México que México tenga un juicio finalmente sobre la historia, ¿no? Que entienda lo que pasó, pero el Congreso tampoco ha hecho su parte. Muchas gracias por la pregunta y definitivamente completamente de acuerdo contigo. Por eso es que recordemos que soy autor de una de las dos denuncias precisamente que buscan la inhabilitación de Castillo y sus ministros. Y he sido parte, digamos, bastante activa porque he solicitado con más de un oficio la priorización de esta denuncia. Y me acaban de dar la buena noticia, Mávila, que el día de mañana
el informe final se va a aprobar en la subcomisión de acusación. O se va a debatir. ¿Le han se va a explicado debatir. por qué el retraso? Porque, Lo que sucede es que, no es una pregunta que nos hagamos hoy. Hoy se la hago a propósito de la contradicción. Sí, no soy miembro de la subcomisión, soy denunciante y he venido reclamando su priorización y su digamos, su urgencia. ¿Y cuál ha sido la explicación que le han dado desde la subcomisión de acusaciones constitucionales? Por ejemplo, con el tema de Castillo, el señor viene siendo procesado, pero Exacto. no hay ninguna inhabilitación ahí de por medio. Mira, lo que entiendo que sucedió, lo que sucedió con esta denuncia fue que primero se le derivó al congresista Gerí cuando todavía era parte de la subcomisión. Cuando él asume la presidencia del Congreso, él tuvo que devolver el expediente, se lo dieron en calidad de ponente. Luego designaron a la congresista Marta Moyano. Ella desiste de esa designación y finalmente se lo trasladan a la congresista Ana Segarra, quien ha sido la ponente y quien ya ha ingresado. ¿Nadie quería hacerse cargo de ese tema? Bueno, Jerez sí se hizo cargo, pero tuvo que devolver el expediente cuando fue elegido presidente del Congreso. Moyano fue la que señaló que no podía llevar, tendría que preguntárselo a ella. Sin embargo, la congresista Ana Segarra sí lo asumió. Se llevó a cabo la audiencia justamente la semana pasada, donde hubo un encuentro con los abogados de la señora Betsy Chávez, y finalmente ya ha sido entregado el informe final a la subcomisión, que el día de mañana se va a debatir y espero que se apruebe. ¿Mañana se debatiría en el Pleno? No, en la subcomisión, de acusaciones constitucionales. Pero hay votos en el Congreso, hablo del Pleno, por supuesto, para inhabilitar a ambos personajes, a Castillo y a Betsy Chávez. Bueno, yo espero que sí. Ahora, Betsy Chávez tiene ya un proceso de acusación constitucional bastante avanzado, solamente con respecto a ella, que ya está en el Pleno. Lo de Pedro Castillo todavía está en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí, estoy de acuerdo que se ha demorado esta denuncia constitucional, pero bueno, finalmente el día de mañana ya vamos a tener un debate sobre un informe final que hasta donde se recomienda la acusación constitucional contra Pedro Castillo. Claro, porque si me permite, el congresista Roberto Sánchez, por ejemplo, se ha pronunciado sobre el tema del asilo, ¿no? Y ha alentado a la señora Betsy Chávez. Es más, dado que no está inhabilitada, ellos están hablando incluso de ponerla por lo menos como candidata al Senado, de incluirla como candidata al Senado. Entonces yo digo, pero a ver. Bueno, creo que hasta Castillo, si es que no me equivoco, no sé si es que he visto por ahí mal un afiche del señor Pedro Castillo anunciando su candidatura al número 1 al Senado, ¿no? Por el partido Juntos por el Perú. Y eso es realmente lamentable porque el señor Roberto Sánchez ha negado su participación en el golpe de Estado. Sin embargo, pero no hay ninguna inhabilitación. Claro, el alentar a Castillo y a Betsy y mientras no haya una inhabilitación, ellos tienen el camino exactamente. Abierto. Y esto también es una llamada de atención, Mávila, al Poder Judicial, ¿no? Porque claro, también a través de una sentencia penal puede venir una inhabilitación accesoria. Y eso hasta el día de hoy no se ha dado. Mira, año 2022, ¿no es cierto? Y estamos en noviembre del año 2025 y todavía no tenemos una sentencia. ¿Renovación Popular votó por el Senado, por la bicameralidad? ¿Cuál fue la posición de la bancada con relación al cambio? Nosotros apoyamos la bicameralidad en ese momento cuando se discutió y votamos en las dos legislaturas. ¿Y por qué considera usted en lo personal y su bancada que era necesario, digamos, que existiera un Congreso con dos cámaras? Por la desconcentración del poder, Mávila. Hoy día somos 130 congresistas que hacemos el papel de diputados y senadores. La bicameralidad lo que trae consigo es la desconcentración del poder, los pesos y contrapesos dentro del mismo Congreso, y además debo decir que como tuvimos la mala experiencia de una disolución del Congreso por parte del señor Vizcarra, vimos que él gobernó prácticamente solo por casi 5 meses. Esa situación se dio porque el Congreso era unicameral. Si es que esa situación se vuelve a repetir más adelante con un Congreso bicameral, lo único que podría disolver el presidente de la República, si es que le niegan la confianza 2 veces, es la Cámara de Diputados, más no la Cámara de Senadores. Correcto. Y usted está convencido de ello. Lo que salvaguardaría el principio de separación de poderes. Hoy, uno de los candidatos a la presidencia, además del señor López Chau, que nos acompañó en el primer bloque, fue el exalcalde Rafael López Aliaga. Y uno de los anuncios que él ha hecho es volver a la Cámara Única. ¿Cómo se entiende eso? Es decir, ¿cómo entiende usted que su candidato a la presidencia haga una propuesta de esta naturaleza cuando la bancada
me está explicando usted de la reflexión de fondo que hubo en una decisión. Es decir, no podemos con cada parlamento o cada 5 años cambiar la conformación del Parlamento. Lo que sucede, tenemos un Parlamento con 2 cámaras, luego vamos a una y así sucesivamente. Lo que sucede es que la política que Renovación Popular plantea al país es una política de reducción de gasto público, una política de reducción del aparato estatal. Entonces, parte de ello sería también que esa reducción tiene necesariamente que nacer desde el Congreso de la República. Ahora, evidentemente, nuestro líder tiene una posición con respecto a la unicameralidad. Sin embargo, habría nosotros que ahora estar bastante atentos y vigilantes porque la bicameralidad de todas maneras se va a dar, se va a instalar en el año 2026. Lo que hay que resolver ahora es que el gasto público no aumente. Gracias a Dios se le ha puesto un tope a la misma ley de bicameralidad. Y entonces lo que nosotros vamos a esperar es que esto no genere mayor gasto al Estado y por el contrario se reduzca el personal en el Parlamento. Ahora, sí es que después... Entonces, ¿por qué no fue así de claro López Aliaga el día de hoy? Porque él dijo retorno al Congreso unicameral. Claro, es una postura, sin embargo, habría que precisar promete allí... eliminar la bicameralidad. Claro, Esto esa va postura a ser, necesariamente... dice, por cuestión de confianza. Ojo con lo que ha dicho. Esto va a ser por cuestión de confianza o referéndum. Mira, allí lo que se tiene que hacer es trabajar con los distintos partidos políticos porque evidentemente Renovación Popular, si bien es cierto, pondría una bancada en el próximo Parlamento, pero para una reforma constitucional se van a necesitar 87 votos. No va a depender solo del Ejecutivo o de una sola bancada. Esto definitivamente pero se ha dicho que va a llegar a discutir. ser una cuestión de confianza si es que llega a la presidencia o ir a referéndum. Es una reforma constitucional que se va a tener que analizar en su momento, no solamente a través del Ejecutivo, sino que además de todo el Congreso. Es una promesa de campaña. ¿Usted secunda al señor López Aliaga en esto? Mira, ¿Cree que hay que volver a la unicameralidad? Nosotros secundamos toda política de reducción del gasto público. Pero ¿eso supone ir a la unicameralidad o cree que se puede reducir costos con 2 cámaras? Lo que hay que esperar ahora es la instalación del Parlamento bicameral. Si el Congreso bicameral, por su naturaleza, va a generar mayor gasto del Estado, evidentemente eso se va a tener que replantear. ¿Y eso no lo reflexionaron antes de aprobarlo? Lo que sucede es que, acuérdese de que esto se sometió en algún momento. Se ha colocado un tope en la misma ley de bicameralidad, 0.6% del presupuesto nacional. Eso nosotros vamos a fiscalizar que se respete. Evidentemente, si es que eso no se respeta, entonces hay que tomar otras medidas. Como regresar al Congreso de una Cámara. Podría darse una posibilidad, pero repito, no es irresponsable, le digo esto hablando de la estructura eso no solo depende de la bancada, o sea, correcto. no depende solo de quien ahora, gane la presidencia de la República. Ha dicho sueldo congresista, no solamente volver al Congreso unicameral, sueldo congresista será el promedio de su sueldo en los últimos 5 años. Esto va a ser también cuestión de confianza o referéndum. Bueno, eso, no habla de ninguna negociación o de persuasión en el Congreso. Recordemos que cuando el presidente Alan García se redujo el sueldo, ¿no es cierto?, se presentó una propuesta en el Parlamento en ese momento que tenía una mayoría aprista y finalmente lograron el acometido. Esta propuesta también va a requerir que sea debatida en el próximo Congreso. O sea, lo importante es, más que, cualquier planteamiento que se pueda dar, es que esto pueda finalmente llegar a un buen puerto en el Parlamento Nacional. Creo que la mayoría de las personas está de acuerdo con una situación así. Pero repito, esto obedece a la lógica, Mávila, de reducción del gasto público y del aparato estatal, en la cual todos, absolutamente todos estamos de acuerdo. Bueno, vayamos a otros temas porque hubo un momento tenso. yo quisiera ver si usted, con su venia, podemos revisar el video de lo que fue la presentación del señor López Aliaga hoy en CADE. Creo que lo tenemos en el momento en que le preguntan justamente sobre la militancia y quienes estaban dentro, digamos, de los registros del partido. ¿Nos permite? Tengo la venia. Vamos a escuchar lo que pasó. Hay un tema que me preocupa especialmente, que es la gran cercanía de muchos mineros ilegales a tu partido. Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descargo de plano. Es una difamación gravísima la que estás haciendo. ¿Ya? En tu cara te lo digo. Pero te lo digo porque estás repitiendo lo que dicen, ¿no?, los gremios Bueno, Confemín te quiere informar que han sido expulsados. No, pues es que el tema es uno. 2,
pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago $100.000 por cada minero ilegal. Que tú me demuestres. Te lo pago. Y tú no me pagas nada. ¿Ya? Te lo pongo. Te lo pongo. Un minero ilegal que yo tengo. Uno. ¿Ya? Los que había de Confemín han sido expulsados. Yo detecté a uno o dos. A Becker, creo que era el jefe de toda esta gente. Lo chapé en una operación rara, para afuera. A mí no me tiembla la mano, hermano. Yo he gerenciado más de 45 años. Muy bien. ¿Qué comentario le merece la respuesta del alcalde? ¿Qué pasó con Confemín? ¿Cuál es la versión en Renovación Popular? Bueno, lo que ha dicho Rafael López Aliaga, ¿no? El tema, la salida de estas personas que de una u otra manera pues no daban algún tipo de garantía frente a la actividad que estaban realizando. Habría que precisar... ¿Y cómo lograron inscribirse en el partido? Lo que sucede es que ellos pertenecen a una asociación justamente de mineros artesanales. Sí, Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Confemín. Efectivamente, tienen una personalidad jurídica, están registrados, no actúan en la clandestinidad y justamente bajo ese ropaje legal ellos se acercan a Renovación Popular. La minería artesanal es una actividad lícita, ¿no es cierto? No está sancionado ni perseguido. ¿Y qué fue aquello raro? Lamentablemente existe en este mundo de la minería artesanal la delgada línea de separación con la minería legal es bastante delgada, ¿no? Entonces, por lo que puedo escuchar el día de hoy al ingeniero Rafael López Aliaga, se detectaron ciertas actividades que no eran tan propicios o tan propios de la minería artesanal. Y hemos escuchado que ellos han sido expulsados. Y creo que eso es lo que debe hacer todo partido. No puedes controlar a toda la gente que ingresa a tu fila, pero sí puedes hacer controles posteriores. Y eso es lo que hizo Renovación Habrían Popular. hecho un control de daños. Ahora, llama la atención que, fíjese usted, el señor Becker se afilia a Renovación Popular el 11 de julio del año pasado, con lo que está habilitado para volver a postular al Congreso en las próximas elecciones generales. En el 21 fue candidato al Parlamento por Avanza País en la región Arequipa. Él no logra una curul. A fines de noviembre último, la bancada suya vota de manera unánime por la ampliación del registro integral de formalización minera hasta junio del 25 y le entrega al gobierno de Dina Boluarte la facultad de extenderlo incluso hasta diciembre de este año. 6 meses. Sí. 6 meses, sí. Respaldan luego la censura del ministro de Energía, Rómulo Mucho, precisamente porque él había sido bastante firme. Entonces, esto no tiene que ver con una suerte de vínculo que se estableció con Confemín o ofertas por parte de Renovación Popular. De ninguna manera, porque recordemos que el año pasado, cuando se estuvo debatiendo el tema de la ampliación de Reinfo, nosotros fuimos enfáticos porque lo que querían es justamente estas asociaciones era extender el Reinfo por 2 o 3 años. Nosotros nos cerramos en la posibilidad de que solo sean 6 meses, porque claro, en ese momento teníamos que buscarle una solución al problema, porque estaba el problema latente y estaba fuera del Congreso, ¿no? Entonces, se propuso 6 meses por parte del Congreso para que se pueda elaborar la ley MAPE y 6 meses para el Ejecutivo. Entonces, nosotros hemos dicho con claridad, en diciembre se tiene que acabar Reinfo, porque eso es lo que nosotros hemos aprobado. ¿Y mantienen esa posición y mantenemos esa postura, por supuesto. A ver, eso no significa el señor algún tipo de Franco concesión. Becker se ha comunicado con nosotros, ¿no? Porque él dice que la historia que ha contado el alcalde o el exalcalde es una historia distinta a la versión que él quiere dar. Le pregunto directamente, ¿usted prefiere que concluyamos la entrevista y luego converso con el señor Becker o quisiera que podamos conversar con el señor Becker para que usted la responda? Yo soy militante. Lo que usted diga, usted es nuestro invitado y por eso yo soy militante de Renovación Popular, pero yo no estoy a cargo de las afiliaciones o de la parte orgánica del partido. Yo me gustaría que estos temas lo hable con quien ve esa parte. ¿Quién es esa persona? Bueno, los dirigentes del partido, ¿no? Quienes están al frente de la dirigencia partidaria. Yo soy militante, congresista actualmente y me aboco a mi trabajo parlamentario. Por lo tanto, terminamos la entrevista y luego ya yo converso con el señor Becker. Si el señor Becker Pero claro, toda persona tiene derecho a presentar sus descargos o a dar la versión de los hechos, ¿no? Pero como te digo, si hoy se le pretende acusar a algo de Renovación Popular con respecto a la minería ilegal, eso está completamente desfasado porque no hay ningún vínculo con ninguna persona dedicada a la minería ilegal o artesanal de ninguna forma. De acuerdo. Entonces, la posición de Renovación Popular ahora es no más Reinfo.
No más reinfo. Yo creo que hay una responsabilidad enorme de parte del Poder Ejecutivo de poder, digamos, presentar una ley MAPE ante el Parlamento para que pueda ser aprobado ahora en diciembre. De acuerdo. Y no tengamos una Congresista ampliación Muñante, como que la que se dio el año pasado, ¿no? digamos, haciendo lo que le habíamos anunciado, le agradezco la entrevista. Nosotros vamos a conversar con el señor Baker enseguida. Yo le he dado la posibilidad de que si usted quiere hacer una réplica la pueda hacer, pero usted nos ha dicho que hay que ir directamente a la persona que tiene que ver con el registro de afiliados. Claro, y lo vamos a respetar. Yo en este momento, digamos, asumo lo que nuestro presidente partidario ha señalado y esa es la versión que nosotros manejamos como cierta, ¿no? Correcto. Yo le agradezco. Gracias. Muchísimas